Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre la importancia de la filosofía en la educación integral de la persona. Todos los hombres desean naturalmente saber, dice Aristóteles. Y es que el desarrollo del pensamiento es una parte fundamental en la formación integral de la persona. Pero hablar de este tema dentro de la filosofía implica trascender las estructuras biológicas, fisiológicas y psicológicas para analizar otras más profundas, como los valores, la concientización, la alteridad, es decir, el otro, el sentido de la vida y la libertad. Estos temas, ya olvidados en la actualidad, son el vertiginoso avance de la tecnología. Las comunicaciones y la ciencia deben ser abordadas para hallar respuestas a los desafíos de una sociedad cada vez más compleja. Sin duda, la educación juega un papel muy importante en el desarrollo del pensamiento, de ahí que ella sea la vía correcta para dar el primer paso en la transformación de la realidad a través del aprendizaje de la filosofía. La filosofía se presentó como una extraña forma de ser, de pensar, de sentir y de actuar, que rompió con las estructuras sociales planteadas y que sin duda fue y sigue siendo la vía de reflexión frente al acontecer histórico y a los problemas e interrogantes más profundos del ser humano. La filosofía implica no solo una profunda reflexión intelectual de la realidad, sino sobre todo un estilo de vida que nos conduce a la acción, una forma de pensar, una forma de actuar coherentemente. La filosofía es la sabiduría misma, porque busca la verdad, el bien colectivo y la justicia. Es decir, no es solo un amor por ella, sino la sabiduría en sí. La filosofía es un saber. ¿Qué clase de saber es el saber filosófico? Se trata de un conocimiento fundamentado y con un método que permite alcanzar la verdad hasta sus últimas consecuencias. En este sentido, el saber filosófico es un saber que necesita ser buscado, que no es innato y que exige a cada sujeto admirarse contemplando la realidad, es decir, dejar que nuestro alrededor nos interrogue para poder aprehender su unicidad. La actualidad de la filosofía. Para comprender mejor la actualidad de la filosofía, es necesario abordar lo que hemos identificado como los principales problemas de la sociedad actual: valores, conocimiento, alteridad, libertad y sentido de la vida. La filosofía se volvió la ciencia total de las cosas, una definición que encierra dos aspectos importantes. El primero, la ciencia que debe entenderse en este caso particular, no en el hecho de la comprobación experimental, sino en la reflexión sistemática y metódica de la realidad, por medio de la inteligencia y la razón. El segundo es la totalidad, que significa que la filosofía, por ende, el filósofo, implique un conocimiento de varias disciplinas que permiten explicar el desenvolvimiento de la realidad y el hombre. De ahí que el dominio de disciplinas, ramas de la filosofía, como la física, matemáticas, lógica, ética, biología, mecánica, medicina, etc., fue imprescindible para construir una reflexión filosófica. La actualidad de la filosofía, el vertiginoso crecimiento de las sociedades, la tecnología, la ciencia y las redes, junto al aparecimiento de nuevas subculturas, valores, incluso pseudovalores, lenguajes e ideologías, algunas degenerativas y destructivas, han permitido el desarrollo
de la humanidad, pero en ocasiones ofuscado, y han dado paso a la creación de nuevos problemas cuyas respuestas suelen terminar en el relativismo, el materialismo o el consumismo. Bauman nos ilustra de manera cruda la realidad de la sociedad actual. Cómprelo, úselo, tírelo. Estamos ante un pragmatismo desmedido, y así se quiere ver al ser humano, de tal manera que se le cosifica. Indudablemente esto es reflejo de una sociedad consumista que busca la satisfacción de las necesidades momentáneas, vivir el presente y sin establecer relaciones duraderas. Ciertamente la sociedad actual nos plantea muchos desafíos e interrogantes que más que nunca ponen en entredicho la tradición filosófica, pero es en este campo justamente donde la filosofía debe encontrar la tierra fértil para sembrar bases que busquen la reorganización social. Sin embargo, resulta indiscutible que a pesar del vasto desarrollo, sobre todo en las comunicaciones, se han olvidado aspectos fundamentales para la persona, como los valores, el conocimiento, la alteridad, es decir, el otro, la libertad y el sentido de la vida, incluso el sentido ético de la vida. Los problemas generados por el olvido en estos temas pueden ser abordados efectivamente desde el ámbito de la filosofía, pues esta ofrece un recorrido por lo más íntimo de la humanidad, su ser, su conciencia, su voluntad y sus fines. Para comprender mejor la actualidad de la filosofía, es necesario abordar lo que hemos identificado como los principales problemas de la sociedad actual: valores, conocimiento, alteridad, libertad y sentido de la vida. Por lo tanto, los valores, la evidente diversidad cultural y de pensamiento ha hecho de los valores una especie de objetos que se pueden poseer y manejar al antojo individual o comunitario. Nuestra época, la época del pluralismo cultural, opuesto a la pluralidad de la cultura, no es un tiempo de niquilismo, es decir, del sinsentido de la vida. Lo que hace la situación humana confusa y las elecciones difíciles no es la ausencia de los valores o la pérdida de su autoridad, sino la multitud de valores escasamente coordinados y débilmente vinculados, lo que también llamamos pseudovalores, es decir, antivalores disfrazados de valores, pero que son destructivos. Una comunidad de indagación e interrogación importante. El tema a abordar nos sugiere volver a pensar en la filosofía como una vivencia, pues sin una actitud personal de indagación, de investigación, de reflexión e interrogación, la filosofía no es posible. Y la sociedad, el hombre, no puede vivir sin pensar, no puede vivir sin analizar, solamente dejándose llevar por las emociones, los sentimientos, porque no somos animales. Esos rasgos corresponden a la animalidad. Nosotros somos personas y una característica fundamental de la persona es la reflexión, el pensar, el analizar, el hacer juicios de valor, el ver dónde cometimos el error para evitarlo en lo posible, porque además tenemos conciencia moral. Además, nos invita a hacer uso de esta propuesta como el modelo para un aula clase ideal, es decir, una clase entendida como una comunidad que pretenda la problematización de la realidad, la admiración frente a ella, y que a partir de esas actitudes los estudiantes creen nuevas preguntas para dar espacio a la reflexión y el desarrollo del pensamiento, tal como lo hemos entendido en el apartado o en el punto anterior. La filosofía en la educación es fundamental. La práctica de filosofía con niños genera crecimiento en diversos aspectos del desarrollo personal. Se potencia el ámbito cognitivo, moral
y la actitud de búsqueda de sentido de la realidad. La filosofía provoca diálogo, el diálogo de proximidad, genera propuestas, reflexión, análisis, síntesis, autoconocimiento, conocimiento del otro, de la realidad y del ser absoluto. El valor de la filosofía para el desarrollo intelectual y moral del ser humano y por ende la necesidad de que los niños la practiquen, niños y adolescentes, desde los primeros años de su educación escolar. Es un desafío para nuestro país avanzar en el desarrollo de habilidades cognitivas más complejas y la filosofía puede jugar un rol esencial en ello, introduciendo la asignatura tempranamente en el currículo escolar nacional. El valor de la filosofía en el desarrollo del pensamiento crítico y lógico, el ámbito cognitivo, moral y la actitud de búsqueda de sentido de la realidad. Otro aspecto fundamental de la función de la filosofía en la educación es la visión antropológica, es decir, la visión que se tiene del hombre. ¿Quién es el hombre? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Que en educación debe ser una visión integral, no solamente la dimensión creativa o sensitiva o emotiva, sino racional, afectiva, que se preocupe del sujeto en cuanto humano, en cuanto persona, es decir, que tenga en cuenta sus elementos constitutivos, inteligencia, trascendencia, espiritualidad, libertad, cuerpo, responsabilidad, amor, psique y sociabilidad, dimensión trascendente, de tal manera que se busque una concepción total y unificada de lo que es el ser humano, la persona, y no una visión parcializada, dividida o reduccionista. Una función de la filosofía que no se puede olvidar es la formación de la conciencia crítica y la conciencia moral, la cual recae en el ámbito del obrar más que en el del razonamiento, pues consiste en que a partir del conocimiento de la realidad y de sí mismo, el ser humano sea capaz de transformarse y transformarla a través de la práctica, la participación y la propuesta de nuevos espacios de reflexión. La filosofía libera a las personas de sus temores, miedo a pensar, a expresar su opinión, argumentarla, a buscar y dejarse encontrar por la verdad, transformar la realidad de todo lo que se opone a la dignidad de la persona, generar una sociedad en la justicia, la verdad y la paz. Desarrolla capacidades cognitivas de los estudiantes y genera mejores resultados en sus aprendizajes. El avance intelectual solo representa uno de los objetivos de la educación entre muchos. La experiencia y algunos estudios pueden manifestar los avances del crecimiento reflexivo que ofrece la filosofía con niños y adolescentes. La filosofía ayuda a esclarecer la visión reduccionista de que los alumnos estudian para obtener un título universitario y para obtener una calificación. Esta es la visión utilitarista. Vendo asignatura entretenida que produce buenos puntajes en pruebas estandarizadas. ¿Nos hemos convertido en vendedores de nuestro ramo? El estudio de la filosofía favorece el desarrollo de habilidades en niños y adolescentes, incluso en jóvenes, como la escucha activa, la búsqueda del diálogo, del encuentro, la capacidad de escuchar, de argumentar y la mejoría en la autoestima. Ayuda a comprender la dimensión social, política y ética de la persona. Formar personas críticas con conciencia ética y moral y con un auténtico sentido de libertad y responsabilidad. De esta manera contribuir a la formación de una vida democrática, libre, auténtica. Analizar la realidad en la que vivimos acerca de la moralidad propia y de la sociedad en la que habitamos. Es importante estimular el hábito de buscar respuestas con criterio racional. Si quitamos filosofía de la educación básica y media superior,
tendríamos que cuestionarnos, porque entonces dentro de poco quitaríamos matemáticas, porque es sumamente reflexiva, lo cual sería un craso y grave error. El sentido ético que nos conduce al respeto de la persona, los derechos humanos, el derecho por la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural. ¿Acaso no será que al quitar filosofía se teme generar, educar a personas reflexivas para cuestionar todo lo injusto? La filosofía es crucial porque nos ayuda a tomar decisiones asertivas, a resolver problemas en forma racional y pacífica, y a ser críticos en formas de pensamiento que enajenan y despersonalizan al hombre. La filosofía fomenta la formación en valores y virtudes, nos ayuda a ser moderados, a orientar nuestras emociones y ayuda a fortalecer la voluntad. Fomenta el conocimiento de la verdad hasta sus últimas consecuencias y colabora en la formación de ciudadanos comprometidos con la construcción de una sociedad más solidaria, justa y fraterna, que busque el bien común, no solamente de uno o de unos, sino de todos. La filosofía permite abordar cuestiones fundamentales para el desarrollo humano y la formación ciudadana. La pregunta por la realidad, la verdad y el conocimiento, epistemología, episteme, teoría del conocimiento científico, por el bien de la justicia ética y por nuestra propia existencia, antropología filosófica y ontología, que es el estudio del ser, como bien decía Silvia Eizaguirre. Hoy son fundamentales las preguntas: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi misión en la vida? ¿Qué quiero? ¿Cómo formar mi propia personalidad y mi ser sin que dirijan mi vida en forma automatizada ideologías recientes que despersonalizan a los jóvenes y a las familias? La filosofía tiene un papel fundamental: enseñar a pensar, a ser sí mismo, a ser crítico, enseñar a filosofar, enseñar a vivir, enseñar a pensar y actuar con coherencia, y enseñar y aprender a dirigir nuestras emociones y sentimientos. Las clases de filosofía son la ocasión de pensar y del encuentro para la escucha, el diálogo, el debate filosófico y saber la importancia que tiene el otro en mi vida. Todo lo que hemos reflexionado nos permite afirmar que en cada ser humano, que en cada persona, por su capacidad reflexiva y crítica, existe un filósofo. En cada ser humano existe un filósofo. Es decir, todo hombre, por naturaleza, es filósofo, porque es capaz de pensar, de analizar, de criticar constructivamente y de construir una mejor sociedad y la civilización del amor. Todo lo que hemos reflexionado nos permite afirmar que en cada ser humano, por su capacidad reflexiva y crítica, existe un filósofo, es decir, esa persona capaz de transformarse a sí mismo, su entorno social y el mundo en un mundo mejor, más humano, orientado a la trascendencia, a Dios. Tenemos el desafío de formar comunidades de indagación e interrogación. Y concluyo con lo siguiente: la filosofía marca una diferencia. Hoy en día, cuando hay tanta ambigüedad, confusión, pseudovalores, ansiedad, estrés, depresión, cuando hablamos del hombre ciber o del homo ciber que está totalmente inmerso en las tecnologías, en la computadora, en el celular, en las tabletas, es importante decir quién dirige a quién. El ser humano, con sentido ético, analiza y reflexiona en la utilidad que tiene la tecnología para él,
o se deja absorber y entrar en el vértigo de ella. Y falta de certeza sobre lo que podemos hacer y cómo vivir. La tarea filosófica de preguntar, poner en cuestión y pensar importa más que nunca. Más que nunca, hoy, con la razón, con el logos, razón y palabra, podemos cambiarnos y cambiar la sociedad en un mundo mejor. Hasta aquí. A todos ustedes, y notitia veritatis proficere, pax et bonum, sursum cordam.